Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. I give thanks for this new day, Father. ¿Alguna vez leíste Génesis 14 y sentiste que algo estaba mal? La Biblia es el libro más detallado de la historia cuando se trata de registrar personas. Adán engendró a Set. Set engendró a Enós. Enós engendró a Cainán. Páginas y páginas de nombres, edades, muertes. La Biblia registra la edad de hombres que aparecen en un solo versículo y nunca más son mencionados. Ese es el patrón. Ese es el contrato implícito del texto sagrado con el lector. Toda persona que importa tiene origen, tiene historia, tiene fin. Y entonces aparece él. Sin padre, sin madre, sin nacimiento, sin muerte, sin tribu, sin nación. Simplemente aparece en medio de Génesis 14. Bendice al hombre más importante de la historia bíblica. Recibe un diezmo y desaparece para siempre. Y el texto actúa como si eso fuera completamente normal. Su nombre es Melquisedec. Y aquí está la pregunta que nadie hace con seriedad. ¿Quién le da permiso a un desconocido para bendecir a Abraham? El hombre con quien el propio Dios hizo un pacto eterno. El padre de todas las naciones. Abraham, que nunca se inclinó ante ningún rey, que rechazó el oro del rey de Sodoma. Lo detiene todo. Se vuelve hacia ese extraño y le entrega un décimo de todo lo que posee, espontáneamente, sin que nadie se lo pida. Si Melquisedec fuera solo un rey humano común, ¿por qué el Nuevo Testamento compara a Jesús directamente con él, y no al contrario? ¿Por qué textos escondidos por 2000 años lo describen no como un hombre del pasado, sino como una figura del fin de los tiempos? ¿Por qué estudiosos de Oxford, Cambridge y de la Hebrew University de Jerusalén siguen debatiendo su naturaleza hasta hoy? En los próximos minutos, te voy a mostrar lo que 3 versículos de Génesis ocultan, lo que un documento encontrado en una cueva en 1947 revela. ¿Y por qué esta figura sin origen y sin muerte puede ser la clave para entender no solo quién fue Jesús, sino lo que está a punto de suceder? Quédate hasta el final, porque lo que voy a mostrar va a cambiar la manera en que lees no solo Génesis, sino Hebreos, Daniel y el Apocalipsis. Génesis 14, versículos 18, 19 y 20. 3 versículos. Ese es el espacio total que la Biblia dedica a Melquisedec en el Antiguo Testamento. Para tener una referencia, la Biblia le da más versículos a reyes paganos que aparecen una sola vez y nunca más importan para la narrativa. Y aún así,
En esos 3 versículos, Melquisedec hace 3 cosas que lo cambian todo. Primero, bendice a Abraham. Esto parece simple hasta que entiendes el peso cultural y espiritual de ese gesto. En la teología hebrea, quien bendice es mayor que quien recibe la bendición. Eso no es interpretación. Es el propio texto de Hebreos 7:7 el que declara: sin ninguna contradicción, el menor es bendecido por el mayor. Cuando Melquisedec bendice a Abraham, está asumiendo una posición de autoridad espiritual por encima del patriarca, por encima del hombre con quien Dios habló cara a cara. Segundo, ofrece pan y vino. Solo eso, no oro, no un sacrificio de animal, pan y vino. Los 2 elementos que solo volverán a tener peso teológico absoluto casi 2000 años después, en la noche en que Jesús instituye la última cena. No es coincidencia. En la Biblia no existen coincidencias de símbolos. Tercero, recibe el diezmo de Abraham. Y aquí está el detalle que debería detener a cualquier lector atento. Abraham acaba de ganar una guerra. Tenía cautivos liberados, oro, plata, ganado. Todo lo que un ejército victorioso carga consigo. El rey de Sodoma estaba ahí mismo pidiendo su parte. Pero antes de cualquier negociación, antes de cualquier conversación política, Abraham lo detiene todo y le entrega 1/10 de todo a ese hombre que acaba de aparecer de la nada. En la cultura hebrea, solo se paga diezmo a una autoridad que está espiritualmente por encima de uno. Abraham nunca hizo eso con ningún otro ser humano en toda su vida, ni antes ni después. Reconoció algo en ese hombre, algo que el texto no nombra, algo que estaba más allá de lo que cualquier rey humano podría proyectar. Pero lo más perturbador no es lo que el texto dice, es lo que el texto deliberadamente no dice. Para entender el peso de lo que falta en el texto, necesitas entender lo que la genealogía significaba para un hebreo. No era burocracia, no era tradición cultural. La genealogía era existencia. Sin ella, no tenías identidad, no tenías derechos, no tenías legitimidad espiritual. Era tan fundamental que los escribas registraban el linaje de personajes que aparecen en un solo versículo y nunca más son citados. La ausencia de genealogía no era un olvido, era una imposibilidad. Y entonces existe Melquisedec. El texto hebreo original usa una construcción que los rabinos a lo largo de los siglos identificaron como Ein Lo. Literalmente, él simplemente no tiene. No hay registro perdido. No hay laguna histórica. No hay capítulo faltante. El autor de Génesis, el mismo autor que registró con precisión quirúrgica las genealogías de todos los patriarcas, simplemente no le dio a Melquisedec padre, madre, nacimiento ni muerte. Y eso es imposible dentro de las propias reglas del texto. La carta a los Hebreos capítulo 7, versículo 3, va directo al punto. Y aquí es donde la mayoría de las personas lee demasiado rápido y pierde todo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida. Pablo no está usando una metáfora poética. Pablo no está haciendo una figura literaria para decir que Melquisedec era misterioso. Está describiendo una anomalía ontológica. Un ser que, dentro del propio texto bíblico, existe fuera de las categorías de la existencia humana. Sin comienzo registrado, sin fin registrado. Detén el video ahora y piensa conmigo. ¿Puedes nombrar a un solo otro personaje en toda la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento,
descrito exactamente de esa forma. ¿Con esas palabras? ¿Con esa ausencia total? Ni uno, ni ángeles, ni profetas, ni reyes, ni los propios patriarcas. Solo Melquisedec. Y fue exactamente ese silencio, esa ausencia imposible, en medio de un texto obsesionado con orígenes y muertes, lo que hizo perder el sueño a los escribas de Qumrán y los llevó a escribir algo sobre él que la Iglesia prefirió mantener fuera del alcance de los fieles por 2000 años. 1947, desierto de Judea. Un joven pastor beduino busca una cabra perdida cerca de las cuevas de Qumrán. Para pasar el tiempo, toma una piedra y la lanza al interior de una de las cuevas. En lugar del silencio que esperaba, escucha el sonido de cerámica rompiéndose. Lo que encontró en ese momento cambiaría para siempre lo que sabemos sobre el mundo bíblico. Los manuscritos del Mar Muerto. Más de 900 documentos, escondidos por escribas esenios antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 v.C., preservados por casi 2000 años en el silencio del desierto. Entre esos 900 documentos, hay uno que los estudiosos catalogaron como 11Q Melquisedec, y no trata a Melquisedec como un rey humano olvidado de la antigüedad. El 11Q Melquisedec lo describe como una figura celestial, un ser del plano divino, que presidirá el juicio final en el 10º jubileo, que ejecutará juicio sobre Belial y sus ejércitos de las tinieblas, que liberará a los cautivos del pecado y de la muerte. El documento usa para él un lenguaje que el Antiguo Testamento reserva exclusivamente para Dios o sus más altos representantes celestiales. El documento data del siglo I a.C., escrito por personas que vivían a menos de 200 años de Jesús, que guardaban tradiciones orales que la religión oficial ya estaba borrando sistemáticamente. Y hay algo aún más perturbador en el libro de Enoc, un texto que los primeros cristianos leían, que Pablo conocía y que fue removido del canon oficial. Enoc describe a Melquisedec como un ser retirado de la tierra antes del diluvio para ser preservado en el plano celestial. Un niño nacido de forma sobrenatural, sin padre terrenal, entregado al sacerdocio eterno, y que retornará. La Iglesia oficial removió esos textos, los declaró apócrifos, los mantuvo fuera del alcance de los fieles comunes durante siglos. Pero los primeros cristianos los leían. Pablo los conocía íntimamente. Y algo que Pablo escribió en la carta a los Hebreos, algo que está en tu canon, en tu Biblia, que puedes abrir ahora mismo, solo tiene sentido completo cuando sabes lo que esos textos dicen sobre quién era realmente Melquisedec. La carta a los Hebreos es el único libro del Nuevo Testamento que desarrolla una teología completa del sacerdocio de Jesús, y lo hace completamente a través de Melquisedec, no a través de Moisés, no a través de Aarón, no a través de los grandes profetas, a través del hombre de 3 versículos, el hombre sin padre, sin madre, sin muerte. Pablo dedica casi 3 capítulos completos, Hebreos 5, 6 y 7, construyendo un argumento que solo funciona si Melquisedec es mucho más que un rey humano olvidado. Y el argumento es este: Jesús no podía ser sacerdote según la ley judía. La ley era clara. Los sacerdotes provenían exclusivamente de la tribu de Leví. Jesús era de la tribu de Judá, la tribu de los reyes. Según la ley, un hombre de Judá
jamás podría ejercer el sacerdocio, jamás podría acercarse al altar, jamás podría mediar entre Dios y los hombres dentro del sistema levítico. Entonces, ¿cómo puede Jesús ser sumo sacerdote eterno? Porque existe un orden sacerdotal más antiguo, más elevado y más poderoso que el orden levítico. Un orden que no fue instituido por Moisés en el Sinaí. Un orden que existía antes de Abraham, antes de la ley, antes del sistema tribal. El orden de Melquisedec, el Salmo 110 en 4. Escrito por David 1000 años antes de Cristo, ya contenía la respuesta. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. David estaba profetizando a alguien que vendría. Pablo reconoció a ese alguien como Jesús. Y cuando pones a los dos uno al lado del otro, los marcadores son perturbadores, ambos sin origen explicable dentro de las reglas humanas. Ambos portadores de pan y vino como señales de alianza, ambos reyes y sacerdotes al mismo tiempo, algo que la ley judía hacía absolutamente imposible para cualquier ser humano. Ambos mediadores entre Dios y los hombres. La pregunta que ningún teólogo puede responder con comodidad es esta: si Melquisedec fuera solo un símbolo literario, una figura retórica que Pablo usó para construir un argumento, ¿por qué los escribas de Qumran, 200 años antes de que Jesús naciera, creían que él volvería al fin de los tiempos para ejecutar el juicio final? Los símbolos literarios no regresan. Las figuras retóricas no juzgan. En 2017, la revista Biblical Archaeology Review publicó un análisis revisado del 11Q Melquisedec, que generó un debate silencioso entre teólogos de Oxford, Cambridge y de la Hebrew University de Jerusalén. La conclusión que los estudiosos no podían ignorar: ese documento no fue escrito como registro histórico. Fue escrito como manual para el fin de los tiempos. Los escribas de Qumran no escondieron esos pergaminos para preservar el pasado. Los escondieron para que alguien, en otro tiempo, en otra generación, los encontrara en el momento preciso. Y describieron a Melquisedec presidiendo el juicio final en el 10º jubileo, liberando cautivos, destruyendo a Belial, restaurando el orden celestial sobre la tierra. Con una precisión que no es poética, es un calendario. El 10º jubileo, en el sistema cronológico de Qumran, corresponde a un horizonte profético que los estudiosos sitúan en el arco de tiempo en el que estamos. No en 1000 años, ahora. Y entonces miras el mundo de hoy. Jerusalén ha vuelto al centro de todas las disputas geopolíticas del planeta. El tercer templo es discutido abiertamente por líderes religiosos israelíes por primera vez en 2 milenios. Las alianzas de Oriente Medio están siendo rediseñadas a una velocidad sin precedente histórico. Y en medio de todo eso, teólogos que nunca se habrían hablado, católicos, evangélicos, judíos mesiánicos, investigadores seculares, están todos volviendo al mismo texto, al mismo documento de Qumran, al mismo nombre, Melquisedec. No es coincidencia que ese nombre esté resurgiendo ahora. Es el patrón que la Biblia siempre usó. Antes de un cambio decisivo, Dios reintroduce lo que había sido olvidado. Él apareció una vez, sin aviso, en el momento exacto en que Abraham necesitaba confirmación del pacto eterno. Bendijo, ofreció pan y vino, y desapareció. El 11Q Melquisedec dice que él aparecerá de nuevo, y cuando aparezca no será para bendecir, será para juzgar. La pregunta que Génesis 14 deja sin respuesta no es histórica, es personal.
si existe un sacerdocio eterno, más alto que cualquier institución humana, que media entre el cielo y la tierra no por ley, sino por naturaleza, entonces la pregunta que necesitas responder hoy no es quién era Melquisedec, es: ¿estás bajo esa cobertura? ¿Conoces al sacerdote eterno ante quien incluso Abraham se inclinó? Si este video abrió algo en ti, compártelo con alguien que lleva años leyendo la Biblia, pero nunca se detuvo en esa página. Y dime en los comentarios, ¿crees que Melquisedec era humano, ángel, o algo para lo cual todavía no tenemos categoría? Quiero leer cada respuesta.